el año en que Frank se declaró en bancarrota. En secreto compró 2 boletos de avión adicionales y llevó al extranjero a la esposa y a la hija de su socio. Antes de cerrar, me llamó y me dijo, el esposo de Diana murió por mi culpa y no puedo abandonarlas. Dame 10 años y volveré para casarme contigo. 5 años después, Frank resurgió y regresó con Gloria, mientras yo caminaba 1 hora con mi hija a la espalda para ahorrar el pasaje de autobús y lo vi subir a un coche con la mujer a la que llamaba su esposa. El rostro de mi hija estaba enrojecido por el sol y me preguntó ansiosa, «Mamá, ¿no vamos a buscar a papá?» Yo me di la vuelta y le respondí, «Mamá se equivocó, ese no es tu papá». La cargué con rigidez y regresé en silencio, con la mente llena de la imagen de Frank protegiendo a Diana y a su hija, felices, hasta que sentí como mi niña tragaba saliva en silencio sobre mi espalda y comprendí que después de caminar más de 1 hora debía tener sed, así que entré a un supermercado cercano, compré una botella de agua y me senté en la entrada de una heladería a descansar. Entonces un coche negro de lujo se detuvo y una vocecita dulce pidió desde la ventanilla, «Papá, quiero helado, ¿me compras uno?». El hombre dentro estaba ocupado, pero al escucharla sonrió cariñosamente, dejó a un lado su computadora y salió del coche con su esposa e hija. Levanté la vista y crucé la mirada con Frank. Él se detuvo, titubeó y no dio otro paso, y en ese instante, rodeado de su amada esposa e hija, parecía no querer verme, hasta que Diana también me reconoció y vino hacia mí diciendo, «Kathleen, ¿eres tú? Hace años que no nos vemos. Como envejeciste tanto», me observó y suspiró aliviada con un brillo de orgullo en sus ojos mientras extendía sus delicadas manos blancas y tomaba las mías ásperas y amarillentas, tan distintas a las suyas, pues en esos 5 años Frank la había consentido al grado de parecer rejuvenecida, mientras yo trabajaba día y noche para pagar sus deudas, desgastando cuerpo y alma. Aparté mi mano, recogí la botella medio vacía de mi hija e ignoré a Diana, pero Frank, al verme marchar, dio un paso y me sujetó la muñeca con ojos oscuros y los dientes apretados. «Kathleen, ¿a dónde piensas llevar a mi hija? Si quieres irte, déjamela a mí». Sin embargo, antes de que hablara, la niña mimada a su lado me empujó con odio. «Papá, yo soy tu única hija, estas 2 molestas que se larguen». Y cuando Lily vio que me maltrataban corrió a defenderme. La pequeña, tan sobreprotegida por Frank, no sabía pelear y enseguida quedó con arañazos y moretones. Diana la abrazó llorando y miró a Frank con ojos suplicantes. Y antes de que reaccionara, la palma de él cayó sobre la cara de Lily, pero mi niña contuvo las lágrimas, me sonrió forzada y susurró, «Mamá, no llores, no me duele», mientras mis lágrimas caían y el corazón se me rompía, odiándome cada vez más por mi impotencia y porque Lily tenía que soportar a un padre como Frank. Él quedó paralizado, murmurando que no lo había hecho a propósito, y ante los sollozos de la otra niña me acusó, «Lily está malcriada por ti, golpea a su hermana sin pensarlo, quién sabe qué problemas causará en el futuro, pero ¿cómo podría saber que si mi Lily no fuera tan fuerte ya la habrían golpeado otras veces, porque sin su padre y con mi trabajo interminable siempre lo soportó sola sin contarme nada». Acaricié su rostro hinchado en silencio, y de repente levanté la mano y abofeteé a Frank 10 veces seguidas. Él tambaleó sorprendido, pero no detuvo mis golpes, y yo le grité, «Frank, Lily es mi única hija, tú no la has criado ni un segundo en estos años. ¿Con qué derecho la golpeas? Ellas son tu esposa e hijas, disciplínalas a ellas, a mí no me confundas». Diana lloraba dolida diciendo, «Kathleen, sé que aún guardas rencor porque Frank no te llevó con él, pero él ya luchaba para mantenernos, no podía con todo. Llevas tanto tiempo con él y aún no lo entiendes», mientras le limpiaba los labios ensangrentados, pero él, con expresión sombría, apartó su mano con brusquedad, cargó a Lily y me empujó también dentro del coche, dejando a Diana y a su hija llorando afuera y atrayendo miradas de transeúntes, quienes escucharon suplicar, «Frank, ¿nos vas a abandonar? Papá, soy Ivy, no abandones a Ivy ni a mamá». Ya en el vehículo, Diana se sentó a mi lado con su hija, que miraba a Lily y murmuraba, «Mamá», me pisó la falda y la ensució, era un regalo de cumpleaños de papá, y Diana la reprendió suavemente, pero la niña rompió a llorar llamando a su padre, quien frunció el ceño pero contestó con dulzura, «Espera a que lleguemos a casa y papá te comprará 100 vestidos más bonitos», lo que la hizo reír feliz, y Diana, sonriendo, dijo, «Frank, no la malcríes tanto, se está volviendo insoportable porque eres demasiado indulgente». Entonces giré la cabeza y vi la envidia brillar en los ojos de Lily. Le pregunté bajito, «¿Te gusta el vestido? Mamá también te comprará uno», pero ella me tomó la mano y negó, «Mamá, a Lily no le gusta, me basta con la ropa que me regaló la abuela Wong». Y Frank, con el rostro sombrío y la voz llena de reproches, me increpó, «Kathleen,
¿Cómo permites que nuestra hija vista ropa usada de otros? ¿Qué clase de madre eres? Levanté la mirada y escuché la acusación de Frank, que sonaba tan natural que solo me pareció ridícula. En aquel entonces vendió nuestra casa de bodas y se llevó en secreto a la esposa y la hija de su socio. Justo antes de abordar me llamó menos de 30 segundos y me dijo, el marido de Diana murió por mi culpa y no puedo abandonarlas. He jurado que donde quiera que vaya cuidaré de ellas toda la vida. Kathleen, tienes que apoyarme. No me dio oportunidad de responder ni un segundo. Me hizo una promesa tan ligera. Dame 10 años y volveré para casarme contigo. Después de ese día no dejó ninguna información de contacto y me abandonó, a mí, su prometida embarazada de 7 meses, sola frente a los cobradores de deudas. Estando embarazada tuve que enfrentar sola en medio de la noche a los que irrumpían en mi casa, rompiendo cosas y amenazándome. Durante estos 5 años ha sido increíblemente difícil mantener con vida a mi hija y a mí. Viendo que me distraía, la expresión de Frank se volvió más fría. Lily me protegió con el cuerpo tembloroso, pero aún así lo miró con sus grandes ojos redondos y le gritó que no le gritara a su madre, que era un hombre malo y que no la maltratara. Frank miró el rostro cada vez más rojo e hinchado de Lily y un destello de culpa pasó por sus ojos. Bajó mucho la voz y dijo, Lily, soy papá, papá ha vuelto. Lily apretó los labios y señaló a Diana y a su hija. Tú no eres mi papá solo me tiene a mí y a mamá, ya tienes a ellas. Mamá dijo que papá me quiere mucho pero tú me pegaste, tú no eres mi papá. Abracé a mi hija, con la cara cubierta de lágrimas, escuchando sus sollozos. Durante estos 5 años ha dormido con la foto de Frank bajo la almohada, ¿cómo no iba a reconocerlo? Lo había esperado tanto, solo para descubrir que ya tenía a otra hija querida a su lado, estaba tan decepcionada y rota de corazón. Él se quedó helado, con los ojos enrojecidos, intentó explicar pero no pudo pronunciar palabra. Al ver su expresión de dolor sentí náuseas y le dije suavemente, a partir de ahora, Lily es solo mi hija y no tiene nada que ver contigo, por favor detente y déjanos bajar. Frank no dijo nada ni paró el coche, condujo directamente hasta una villa lujosa. Diana bajó con su hija, que correteaba feliz por el patio como si conociera perfectamente el lugar y exclamó que la piscina y el columpio eran exactamente como en las fotos que su madre le había mostrado. Diana sonrió, me miró y dijo que todo había sido diseñado especialmente por su padre según sus deseos, que ella no había hecho nada y debía agradecerle a su padre. Frank, mira lo feliz que está nuestra hija, valió la pena todo tu esfuerzo de trasnochar preparando esta sorpresa, tú querías verla feliz. Frank, al ser aludido, se quedó incómodo, mirando fijamente a Lily y a mí, y yo sentí que el corazón se me desgarraba de dolor insoportable. Lo miré con frialdad y le dije, Frank, he visto lo feliz que es tu familia y no te molestaré más, ¿puedes dejarnos volver? Parecía herido y me preguntó incrédulo si lo odiaba tanto, que entonces no tuvo otra opción, que si hubiera habido la más mínima posibilidad jamás nos habría dejado a mí y a nuestra hija, pero lo cierto es que si tuvo elección, se llevó a Diana y a su madre, las cuidó y protegió, mientras yo no esperé tanto tiempo y a cambio él ya tenía esposa e hija. Ahora estoy verdaderamente agotada, piénsalo como que aún te odio y no vuelvas a molestarnos. Bajé del coche con Lily, el chofer de Frank no sería tan amable de llevarnos a casa. Entonces él me sujetó la muñeca con tanta fuerza que parecía querer triturar mis huesos. Kathleen, mi culpa tiene un límite, sé que te he hecho daño, pero no puedo permitir que hagas lo que quieras delante de mí, vuelve. ¿A dónde piensas ir? Esta también es tu casa, ya he preparado una habitación para ti y para Lily. En ese momento me pareció absurdo, vivir en la misma casa que la mujer a la que llamaba esposa. ¿Cómo podía Frank siquiera pensarlo? Me arrastró hacia la casa y yo forcejeé por soltarme, justo cuando Diana salió apresurada y vio mi muñeca. Se detuvo un instante, luego fingió vulnerabilidad. Frank, nuestra hija acaba de caer por las escaleras, ven a verla. Sus pupilas se contrajeron y me soltó sin dudar, moviendo el brazo hacia atrás sin percatarse de mí y casi me hace caer. Diana, que venía detrás, me lanzó una sonrisa triunfante. Yo la ignoré, tomé a Lily de la mano y regresamos a casa. Esta vez no caminé con ella hasta ahorrar el pasaje del autobús, tomé un taxi. En el coche sus ojos estaban rojos, pero aún así me susurró con cuidado que no estaba cansada y que no hacía falta gastar dinero. Sentí tristeza. Todos estos años realmente he descuidado a mi hija, hasta unos pocos dólares para un taxi le parecían demasiado, fuera de nuestro alcance. Giré la cabeza para ocultar mis lágrimas y luego la abracé con fuerza sonriendo. Lily, a partir de ahora seremos ricas,
no te preocupes. Ahora que Frank volvió recuperaré todas las deudas que pagué por él durante estos años. Cuando llegue a casa y organice los detalles le exigiré ese dinero. Hoy vi a la hija de Diana, criada como una pequeña princesa, y de repente tuve una idea. Aunque él tenga ahora una nueva familia, Lily sigue siendo su hija. ¿Por qué Diana y su hija disfrutarían de privilegios mientras yo vivo con Lily en la miseria? Frank debe pagar la manutención de Lily. Pero antes de llegar ya había 3 o 4 hombres tatuados en el pasillo. Escondí a Lily detrás de mí y no abrí la puerta. Esta vez no puedo darles dinero, dije, y en cuanto terminé uno de ellos avanzó unos pasos y yo retrocedí. Se abrió la puerta de la señora Wong, la vecina, y empujé a Lily dentro. Ella me miró preocupada y negué con la cabeza. Tras cerrarse la puerta dije, Frank ha vuelto, ahora es un empresario famoso y les pagará lo que falta. El cabecilla me escaneó de arriba abajo y se burló diciendo que a quien quería engañar, que si realmente hubiese vuelto me habría llevado con él, que además era tan guapa que ningún hombre la dejaría. Si no nos das el dinero hoy, nos quedaremos en tu casa. Contuve las náuseas, guardé silencio un momento y hablé en voz baja. Él ya está casado, si no me creen vengan conmigo mañana a verlo, seguro les dará mucho más de lo que yo les di, podrán llevarse lo que quieran. Se marcharon y les di la dirección de la villa de Frank, citándolos para la mañana. Con ellos, Lily y yo quizá conseguiríamos más dinero. Al día siguiente, como acordamos, llevé a Lily y nos encontramos con ellos. Antes de que Frank saliera a trabajar tocaron el timbre. Cuando la puerta se abrió, Diana estaba de puntillas acomodándole el nudo de la corbata a Frank con aire pensativo, ambos muy cerca el uno del otro mientras la hija de Diana, sentada a la mesa, se tapaba los ojos con una sonrisa traviesa. El hombre tatuado chasqueó la lengua 2 veces y la pareja caramelada se giró a mirarlo. Frank me vio, parpadeó nervioso y se apartó de Diana de manera instintiva. Los ojos de ella brillaron y me preguntó si ya había tomado una decisión, si estaba lista para mudarme con ellos y con mi hija. Diana sonrió con cierta incomodidad pero apoyó las palabras de Frank diciendo que había muchas habitaciones en la villa y que nuestra familia podía vivir junta, que sería bueno para Lily tener compañía junto con su hija y la de Frank. Cuando iba a responder, el hombre tatuado se adelantó y exigió a Frank que pagara lo que le debía, pero Frank le contestó con frialdad que desde hacía 5 años estaban en paz y no entendía por qué seguía buscándolo. Diana se mostró nerviosa y lo instó a que fuera a la oficina a su reunión mientras ella resolvía la situación. Justo cuando Frank iba a marcharse lo llamé de vuelta recordándole que yo había estado pagando sus deudas todos esos años y que ahora que era un gran jefe debía devolverme ese dinero. El hombre tatuado me miró sorprendido y yo, con firmeza, le aclaré que no había sido Diana con el dinero de la venta de la casa, sino yo quien había cubierto las deudas una por una. Frank sintió que todo le daba vueltas, incapaz de imaginar cómo habíamos vivido esos años. Miró a Diana, que esquivaba su mirada, y por primera vez le habló con dureza pidiéndole explicaciones. Ella levantó su rostro maquillado y con lágrimas dijo que había olvidado mencionarlo porque en aquel entonces su hija tenía fiebre y estaba desesperada por llevarla al hospital, que quiso contarle pero sabía que él no regresaría sin haberse hecho un nombre, y por eso guardó silencio. Frank apretó los puños en silencio y Diana, temiendo su enfado real, le lanzó una mirada a su hija para que comenzara a llorar. La niña abrazó a su madre llorando frente a Frank, rogándole que no culpara a Diana, que ella había llorado en secreto muchas noches y que solo tenían que devolver el dinero. Frank, viendo a quienes habían sido su tesoro, sintió dolor pero no la consoló. Pagó al hombre tatuado el doble y luego me miró con pesar diciendo que desconocía lo duro que había sido para mí y para nuestra hija esos 5 años, que nos compensaría. Yo estreché la mano de Lily con fuerza, notando que no mencionaba ni una sola vez a Diana. Comprendí entonces que ya no sentía nada por mí. Contuve las lágrimas y le propuse que si echaba a Diana yo lo perdonaría, pero Frank bajó la cabeza y, con lágrimas en los ojos, se negó diciendo que ella no lo había hecho a propósito y que ya sufría bastante, así que no podía echarla. Yo sonreí helada y le pedí entonces compensación en dinero. Cuando salimos, Frank se quedó en la puerta, observando a Lily y a mí largo rato en silencio. Lily esperó hasta no escucharlo más para preguntar emocionada si ahora éramos ricas. La abracé y le respondí que sí, que nos mudaríamos a una casa más grande y yo tendría tiempo para estar con ella. Frank había sido generoso por Diana, no solo me compensó 10 veces lo que pagué por sus deudas, sino que además le dio a ella una gran suma y me entregó también manutención para nuestra hija. Con todo ello decidí resarcir lo que le debía a Lily. El día que fuimos a ver casas elegí un barrio céntrico y animado, pero al llegar me crucé con la familia de Diana, aquellos que años atrás habían irrumpido en nuestra casa obligando a Frank a hacerse cargo de ella y su hija, alegando que si no fuera porque él empujó a su marido a los negocios,
Este no habría soportado la ruina y no se habría quitado la vida. Frank, preocupado por su reputación, firmó en el acto un compromiso de nunca traicionar a Diana y su hija. Aunque yo me resistía, no pude oponerme. En ese momento el hermano de Diana me increpó burlándose de que usara dinero de su hermana para comprar una casa en un lugar reservado a gente importante. Tras ese encuentro perdí las ganas de comprar allí, no quería tener más relación con esa familia, pero la señora Sue me bloqueó el paso y con sarcasmo dijo que debía darles las gracias, porque si Diana no hubiese usado ese dinero para comprarle una casa a su hermano yo no habría recibido 10 veces más. Entonces comprendí que ella había ocultado deliberadamente el pago de la deuda. La madre de Diana presumió de haberlo hecho para que yo pudiera rehacer mi vida con su yerno rico y se marchó con desprecio. Después me acerqué a una joven del grupo y le pedí copia del video que grabó. Esa tarde mis padres supieron que Frank había regresado a China. Me preguntaron con cautela si se había casado en el extranjero. Yo asentí y les conté todo. Primero lo reprendieron con dureza y luego intentaron convencerme de volver a casa, recordándome que siempre me habían pedido quedarme, que unidos sería mejor que luchar sola para pagar deudas. ¿Cómo podría soportar hacer eso? Con los años mis padres me han ayudado mucho y ya no les queda casi nada de sus ahorros de jubilación, pero después de escuchar lo que dijeron realmente empecé a pensar en llevarme a mi hija de vuelta a mi pueblo natal. Viviendo en la misma ciudad que Frank era inevitable que nos encontráramos y si él quería visitar a su hija eso solo traería complicaciones. Después de colgar la videollamada, Lily y yo hablamos del asunto. A ella le encantan sus abuelos maternos y se emocionó al saber que nos mudaríamos con ellos, saltaba de alegría. Así que esa noche preparé el equipaje y compré boletos de tren para el día siguiente. Al bajar del autobús mis padres ya estaban allí para recogernos, pero inesperadamente me detuve al ver a mi amigo de la infancia Grant que venía detrás de mis padres y me saludó con naturalidad. Kathleen, ¿cuánto tiempo sin verte? Tus tíos estaban preocupados porque llevabas demasiado equipaje y me trajeron para ayudarte a cargarlo. Le sonreí. Al fin y al cabo la leve incomodidad que hubo entre nosotros en el pasado ahora no era más que un recuerdo lejano. Grant nos ayudó a subir las cosas y de pronto me llamó. Kathleen, ¿podemos hablar? Bajamos y caminamos despacio por el sendero de la comunidad. Él dijo que lo que pasó entonces había sido culpa suya y yo parpadeé sin mirarlo, riendo suavemente. Está bien, ya no me importa. El hombre a mi lado permaneció mucho tiempo en silencio. Grant y yo éramos reconocidos como novios de la infancia. Aunque uno fue a la universidad en el norte y el otro en el sur nunca perdimos el contacto, todos pensaban que acabaríamos juntos e incluso yo lo creía, pero en el verano de segundo año Grant de repente llevó a casa a una chica, su compañera de primer año, y la presentó en mi propia casa diciendo que era su novia desde hacía un año. No recuerdo qué cara puse entonces, solo recuerdo que cuando la chica no estaba delante lloré y le pregunté, Grant, llevan saliendo un año. Cada noche cuando hacemos videollamada ¿por qué nunca me dijiste nada si tus compañeros me llamaban cuñada? Él se pasó la mano por el cabello con impaciencia y respondió, solo estaban bromeando y tú te lo tomaste en serio. Kathleen, yo nunca dije que me gustaras, si hubiera querido estar contigo, tú eres la que lo imaginó todo. Al año siguiente ya no volví a casa en vacaciones y trabajé medio tiempo fuera de la escuela. Fue entonces cuando conocí a Frank que me persiguió hasta que terminamos juntos. Cuando lo llevé a casa a conocer a mis padres, Grant no volvió y nunca más nos vimos. Pasando por el supermercado fui yo quien habló primero. Al salir mi madre me pidió comprar sal, así que le pregunté a Grant si quería entrar a comprar algo y él negó con la cabeza. Entonces nos vemos. Me miró un poco más, movió los labios y finalmente se fue. Durante la semana que estuve en casa mis padres nos acompañaron todos los días a mi hija y a mí a ver casas y finalmente elegimos un barrio cerca de ellos. Una noche, al regresar de cenar, vi un coche aparcado abajo y reconocí que era el de Frank. Salió con traje, saludó muy educadamente a mis padres aunque se veía agotado. Hice un gesto para que llevaran a Lily arriba pero Frank nos detuvo, sacó decenas de vestidos hermosos del maletero y agachándose delante de la niña dijo, Lily, tu papá no sabía qué estilo te gustaba, así que compré de todos, míralos y dime si te gustan. Aunque detesto a Frank nunca impediría la relación de padre e hija, pero Lily tiró todos los vestidos al suelo sin mirarlos y gritó, tú no eres mi papá está lejos y cuando gane suficiente dinero volverá por mí y por mamá. Las manos de Frank temblaron, después de que Lily se fue él permaneció sentado mucho tiempo hasta que con voz ronca dijo, lo siento por lo que te hice a ti y a nuestra hija, ella me odia y tiene derecho, las disculpas y los arrepentimientos tardíos solo empeoran las cosas. Yo respondí fría, no vuelvas aquí, si Diana se entera puede enfadarse. Él se enjugó la cara y se puso de pie, Kathleen, sé que tienes problemas con Diana pero fue idea mía llevármelas, no deberías desquitarte con ella,
Además no es tan mezquina como piensas. Su defensa descarada hacia Diana me provocó celos y levantando las cejas me reí con burla. Claro, tu Diana es hermosa y bondadosa y yo solo soy la que no es lo bastante generosa, ¿verdad? Me giré para irme pero Frank me sujetó del brazo, entonces otra mano más grande apartó la suya. Era Grant con el rostro tenso enfrentando a Frank. Este apretó los dientes y con fastidio preguntó, Kathleen, ¿quién es él? Yo me zafé frotando mi muñeca enrojecida. ¿Y por qué tendría que decírtelo? ¿Qué te importa? Lárgate. Los ojos de Frank se llenaron de ira y mirándome a mí y luego a Grant soltó una risa sarcástica. Así que mientras estuve fuera 5 años estuviste con él. Te dije que vivieras conmigo y no quisiste porque temías que se enfadara. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Un segundo después su puño cayó en la cara de Grant y los dos empezaron a pelearse en la comunidad hasta que mucha gente los separó. Ya sin importar perder la cara le grité a Frank, no eres un hombre de verdad. Tienes esposa e hija y aún así tienes la desfachatez de pedirme que viva contigo. ¿En qué piensas? En aquel entonces no me dejaste ningún contacto. Yo crié sola a nuestra hija mientras pagaba tus deudas y ahora vienes a culparme. Su rostro se oscureció y respondió indignado. Diana y yo no somos tan sucios como crees. Le prometí cuidarlas y no podía abandonarlas. Si me hubieras llamado una sola vez en estos 5 años para decirme cómo estabas no habrías tenido que sufrir tanto con tu hija. Sus palabras me hicieron pensar y me forcé a calmarme, respiré hondo y pregunté con cautela, entonces, ¿me diste tu número? No fue Diana la que me lo ocultó, ¿verdad? El gesto de furia congelada en el rostro de Frank confirmó mis sospechas y lo miré sin ceder. Frank, yo no tenía ninguna manera de contactarte en el extranjero, quería encontrarte pero no pude. Su respiración se aceleró y se puso pálido, aún así seguía queriendo defender a Diana, así que finalmente saqué mi teléfono y le mostré el video que la joven me había enviado. Después de verlo, su voz tembló. Investigaré este asunto y te daré una explicación. Esa noche, Frank, que originalmente planeaba quedarse unos días, regresó de inmediato a casa. Cuando llegó, ya era medianoche y Diana dormía profundamente en la cama. Frank reprimió las dudas persistentes y no tuvo valor para despertarla. Diana siempre había tenido la costumbre de dormir temprano, acostándose antes de las 10, y desde que estaba con él jamás había roto esa rutina. Permaneció inmóvil en la habitación durante media hora, hasta que finalmente acomodó la manta sobre la mujer y salió en silencio. A la mañana siguiente, Diana despertó y encontró al hombre sentado en la habitación. Se levantó descalza y se lanzó a sus brazos. Frank, ¿cuándo volviste? ¿Terminaste el trabajo? Frank la apartó con frialdad por primera vez y le dijo, Diana, nuestro matrimonio es solo una fachada, debemos mantener cierta distancia. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas y su voz, tan suave, despertaba compasión. Frank, ¿hice algo que te molestará? Siempre nos llevamos bien y nunca me dijiste nada antes. Él no respondió y preguntó en cambio, cuando nos fuimos, no le diste mi contacto a Kathleen, ¿verdad? Las lágrimas de Diana se congelaron. Quiso explicarse, pero Frank la interrumpió. Diana, nos conocemos demasiado bien. ¿De verdad crees que puedes mentirme? La otra vez te creí, pero eso no significa que sea un estúpido. Me has engañado una y otra vez. Dio unos pasos hacia atrás y le dio la espalda. Ya te pagué lo que le debía a tu esposo. Mañana te daré suficiente dinero para que tú y tu hija vivan cómodamente el resto de su vida. Llévatela y vete. Diana lloró y gritó, pero Frank no volteó a mirarla. Ella arrastró los pies varios días sin querer marcharse, hasta que él, decidido, mandó empacar sus cosas y les dio un último día para irse. Diana comprendió que no había vuelta atrás y se marchó a regañadientes. Días después, la empresa de Frank enfrentó una crisis por la filtración de información confidencial. Resultó que Diana había robado documentos de su estudio y los había vendido a una compañía rival. Frank nunca se había protegido de ella y, cuando lo descubrió, ya era demasiado tarde. Se arrepintió amargamente. Ese día permaneció encerrado en su estudio una jornada entera y al salir estaba dispuesto a luchar hasta el final, incluso a costa de su vida. En realidad, si hubiera sido otra persona quizá no habría enloquecido, pero el comprador de la información era el mismo que lo había llevado a la bancarrota en el pasado. Aquella guerra empresarial duró casi 2 meses. Al final, la alta dirección de la compañía rival fue reemplazada y la empresa se fragmentó y fue absorbida en secreto por otras. El imperio que Frank había construido en 5 años volvió a declararse en quiebra, y Diana fue condenada por sus actos.
Tras la bancarrota, Frank aún fue a verla. Ella lo miró con furia, sin el afecto de antes. Frank, tú me fallaste primero. Tú me echaste. Nunca me rechazaste. ¿Por qué sigues obsesionado con Kathleen? Ja ja ja, bien merecido lo tienes. Mereces arruinarte, mereces perder a tu esposa y a tus hijos. En ese momento, Frank contempló aturdido a aquella mujer enloquecida mientras una lágrima caía sobre el dorso de su mano. Siempre había creído que, por su culpa, Diana había perdido a su esposo y su hija a su padre, y que él debía ocupar ese lugar y cuidarlas, pero había olvidado que también era el marido y el padre de otra familia. Desde que conoció a Frank, Grant solía llevar juguetes a mi casa. Ese sábado vino otra vez, y Lily, con lágrimas en los ojos, me preguntó en voz baja, «Mamá, ¿este tío te quiere? ¿Vas a estar con él y me vas a dejar?» Le acaricié las trencitas y sonriendo le di un golpecito en la frente. ¿Qué piensas? Mamá solo cuidará de ti a partir de ahora. Después de tranquilizarla, llamé a Grant, que charlaba con mis padres en la sala. Ellos también me habían aconsejado darle una oportunidad, pues lo habían visto crecer y confiaban en él. Me dijeron que cuando yo estuve en la peor situación, Grant ofreció todos sus ahorros para ayudarme, aunque ellos los rechazaron porque sabían que yo no lo aceptaría. Grant, llévate estos juguetes. A Lily no le gustan. Él se quedó atónito y preguntó con dificultad, «Jen, ¿de verdad no hay ninguna posibilidad entre nosotros? ¿Aún no me has perdonado?» Le puse los juguetes en las manos y negué con la cabeza. Nunca hubo posibilidad entre nosotros, y no quería perder ni siquiera la amistad. Al ver que yo hablaba en serio y que no había marcha atrás, se fue abatido. Estaba a punto de subir cuando Frank apareció detrás de un coche. Se nota que de verdad le gustas. Deberías intentarlo. El Frank frente a mí, con barba descuidada, ya no era aquel joven capaz que había regresado del extranjero. Me entregó el vestido que Lily había tirado, sonriendo con amargura. No tengo dinero para comprarle ropa nueva a mi hija, pero esto está limpio. Lo tomé después de pensarlo y le pregunté, ¿qué piensas hacer ahora? Frank sonrió de nuevo, más ligero. Mudarnos y empezar de nuevo. Por suerte esta vez no te hice sufrir conmigo. Me dio un papel con su contacto y dijo que si Lily lo extrañaba lo llamara, que no importaba dónde estuviera, nunca volvería a romper su promesa. No sé cuándo bajó Lily, tomó el vestido de mis manos y lo arrojó a la basura. Bajo la tenue luz de la calle, observó la espalda de Frank hasta que desapareció, luego, sorbiendo por la nariz, me tomó la mano. «Mamá, vamos a casa». «Está bien, vamos a casa».